Apoyos, pero también duras críticas a propuesta de constituyente planteada por el nuevo Mininterior. Lo que piensan los senadores de los nuevos ministros de Agricultura, Transporte y Justicia. Quienes lleven más de 4 años en la policía tendrán matrícula gratis si quieren ser oficiales de la institución. Senado tramita prohibición total de matrimonio con menores o entre menores de edad. Redes de telecomunicaciones serían declaradas de utilidad pública para que el Internet llegue a todo el país. Con lo que se desperdicia de comida en Colombia, se podría alimentar 15 años a La Guajira. Ayudas tributarias para incentivar la donación de alimentos. La tercera parte de los colombianos comen menos de 3 veces al día. Normativa busca que zoológicos sean más centro de investigación y menos lugar de entretenimiento. NS Noticias con Carol Dau y Marcela Baena. Buenas noches. El nombramiento del exministro Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior generó reacciones en el mundo político, pero no tantas como el anuncio de que insistirá en la constituyente de la que ha venido hablando el presidente Gustavo Petro. Comenzando con la del presidente del Congreso, el senador Iván Name, quien escribió en su red social X, abro comillas, el galimatías presidencial del poder constituyente y una asamblea constituyente es el cínico disfraz de un proyecto autocrático que desestabiliza al país más de lo que ya ha logrado este gobierno. Una asamblea constituyente que lo único que pretende es la reelección presidencial no pasará en el Congreso de la República, que es la vía legítima para convocarla. Cierro comillas. Las primeras declaraciones a la prensa del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dejaron varios puntos a considerar. La idea de hacer realidad una Asamblea Nacional Constituyente generó opiniones divididas. Me alegra la designación del doctor Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior y creo que abre la posibilidad de materializar un acuerdo nacional, bien sea a través de un proceso de concertación que finalice en una Asamblea Nacional Constituyente o de otra figura política, pero lo fundamental es que se abra un diálogo sobre los asuntos nacionales. El ministro Cristo conoce el país, conoce la cartera del Ministerio del Interior, conoce el Congreso. Yo creo que esa es una gran ventaja para el gobierno. Sin embargo, el problema no son los ministros, el problema son las instrucciones y la improvisación del presidente de la República. El cambio de postura en cuestión de meses del ministro Cristo también fue criticado. Es curioso que el designado ministro nos hubiera dicho el 29 de mayo, repitan conmigo, la constituyente es inviable y hoy, ya dentro del gobierno, hable de ella con tanta convicción. El mejor acuerdo nacional arranca por evitar mensajes como este, que bastante daño le hacen a la democracia. Yo sí le hago un llamado respetuoso al Congreso de la República a que seamos responsables. El presidente Petro, para adelantar una campaña, no puede poner en tela de juicio toda la institucionalidad del país. El nuevo ministro del Interior también adelantó que la idea de la constituyente no es para hacer una nueva constitución. Es el momento para aprovechar y que nazcan propuestas de hombres y mujeres pensadores que crean que la constitución debe mejorarse en algunos aspectos. Se harán los debates necesarios para no cometer este error histórico. Y de no ser así, si el gobierno logra las mayorías en el Congreso, estoy seguro que los colombianos corregirán en las urnas. El gobierno deberá trabajar de la mano del legislativo para construir un diálogo nacional y que las decisiones que se tomen favorezcan a los colombianos. Los cambios en el gabinete ministerial también generaron opiniones en el Senado de la República. Hasta ahora han sido relevados los titulares de las carteras de Justicia, Interior, Agricultura y Transporte y se esperan otros. La salida de Luis Fernando Velasco del Ministerio del Interior, Jennifer Mojica de Agricultura, Néstor Osuna de Justicia y William Camargo de Transporte ha dejado opiniones compartidas desde el Senado. El remesón ministerial puede continuar. Genera inestabilidad política al presidente de la República, afecta el cumplimiento y seguimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y destierra la memoria institucional que existe en estos 2 años de gobierno.
El mensaje que envía Gustavo Petro al Congreso de la República es de grandísimo tenor. Designa a 3 mujeres hasta ahora de altísimas calidades en 3 ministerios de suma importancia, lo que anuncia una seriedad grande en la presentación de los proyectos de ley. Quedan 2 años para seguir trabajando por la implementación del acuerdo de paz, la paz total y las reformas del cambio tan importantes que necesitamos para el país. La construcción de un país justo, equitativo, democrático, donde quepamos todas y todos. Adelante, ministros, los retos y desafíos son grandes. Saldar la deuda histórica con el campo y continuar avanzando con la reforma agraria serán parte de los compromisos que deberá asumir la nueva ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Desde la Comisión Quinta se encuentran expectantes. Estamos listos a acompañar a la nueva ministra si así lo considera, pero que venga con unas políticas claras frente a la reforma agraria que tanto se ha hablado. Que avance en la anhelada reforma rural y agraria en Colombia, no solamente saldando la deuda social que tenemos con el campesinado a través de la restitución de tierras. Que se consolide un acuerdo nacional para el beneficio de la ciudadanía será la clave para que los temas de interés avancen en la agenda política del Senado, lo que servirá para que los nuevos ministros continúen con el trabajo que venían realizando sus antecesores. La conservación del medio ambiente y el aprovechamiento de las tierras fueron los temas centrales durante la visita de la Comisión Quinta al municipio de Chinú, en Córdoba. La sesión descentralizada de la Comisión Quinta en Chinú sirvió para discutir la importancia de la defensa de la Ciénaga del Orozco. La minería y la falta de conciencia ambiental tienen en una compleja situación el ecosistema de la región. El campesinado ha vivido del territorio que lo han dañado, lo han secado, lo han disecado con la minería legal e ilegal, porque han puesto primero el petróleo y el gas como más importante que el agua. Entonces como que iremos a vivir bebiendo petróleo y no defender el agua. La comunidad de la zona pidió al gobierno su intervención para la tenencia de tierras, pues en la actualidad hay predios incautados al narcotráfico que siguen en poder de la Fiscalía y no se les está dando un uso productivo. Queremos tener una parte donde devengar nuestro futuro, que nosotros podamos trabajar en proyectos, en asociaciones, en fin, queremos devengar el futuro mejor para nuestra familia. Desde el Senado se trabaja para saldar la deuda histórica que se tiene en el campo. Estos 2 años se han avanzado por lo menos en el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de derechos, la jurisdicción agraria, se acaba de aprobar aquí también la conciliación de la creación de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto. Seguramente todas esas medidas van a permitir que cada día el Congreso se aproxime más a los territorios. Llevar la institucionalidad al territorio y trabajar en la defensa del medio ambiente fueron las principales conclusiones de esta sesión, que sirvió para escuchar a los habitantes y trasladar al Senado a las regiones. Mientras tanto, la Comisión Primera del Senado tuvo un balance positivo al finalizar esta legislatura, pues se aprobaron diferentes iniciativas de gran importancia para los colombianos. La Comisión Primera del Senado en la legislatura 2023-2024 aprobó 45 proyectos, de los cuales 8 fueron reformas constitucionales y 37 proyectos de ley. Se discutieron cosas importantes, proyectos determinantes. Tal vez el más importante fue el de jurisdicción agraria, ley estatutaria y el acto legislativo de reforma constitucional. Dentro de las 8 reformas constitucionales aprobadas está pendiente la promulgación de la ley que reconoce la mesada 14 para la fuerza pública. Y de los 37 proyectos de ley aprobados en esta célula legislativa, 12 ya están para sanción presidencial, de los cuales se resaltan la ley que crea la política pública de cárceles productivas, iniciativas en pro de la protección de las mujeres, la ley que garantiza la participación paritaria de las mujeres en las diferentes ramas del poder público, la reparación de las víctimas del conflicto interno y la ley de insolvencia para las personas no comerciantes. También se adelantaron 17 audiencias públicas y diferentes debates de control político al gobierno nacional. Cité un debate de control político al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, al doctor Carlos Ramón González. En ese espacio le pregunté, bajo la gravedad del juramento, si era cierto sí o no que estaba interceptando, perfilando y haciéndole seguimientos a periodistas, a militares en uso de buen retiro y a miembros de la oposición. En la próxima legislatura se espera que la Comisión Primera del Senado aborde temas relacionados con la reforma a la justicia y la ley de sometimiento a la justicia. Y esta es una muy buena noticia para patrulleros y personal del nivel ejecutivo de la policía. Fue aprobado un proyecto de ley que les permite acceder de forma gratuita a la carrera de oficiales.
La iniciativa busca darles la oportunidad a quienes llevan más de 4 años de servicio en la policía de ingresar al curso de oficiales. Para ello, deberán demostrar su compromiso con la institución y ser técnicos, tecnólogos o profesionales en cualquier carrera. ¿Qué más que estas personas que ya hacen parte de la institución, que ya han hecho un curso de 1 año para salir en el grado de patrulleros y tengan la experiencia de 4 años como profesional, pues tienen hoy más reconocimiento, conocen más la institución? Para los senadores, esta iniciativa democratiza la policía y le da la oportunidad a quienes no tienen recursos económicos de ascender al curso para ser oficiales. Más o menos eso cuesta alrededor de 71, 72 millones de pesos y ahora se trata de que sea gratuito. El proyecto, afirman los senadores, cierra las brechas sociales y permite que sin importar su estrato social y las limitaciones económicas, todos los patrulleros y personal ejecutivo tengan la oportunidad de ascender. Puedan, con una matrícula cero prácticamente, acceder a empezar a hacer los cursos correspondientes en la Escuela General Santander para ser oficiales de la Policía Nacional. A este proyecto solo le resta la sanción presidencial para ser ley de la República. Según la UNICEF, Colombia figura en el puesto 20 de la lista de países del mundo con más niñas casadas o en uniones forzosas y el número 11 de América Latina. Por eso el Senado busca prohibir totalmente los matrimonios con o entre menores de edad con permiso de los padres. Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, en Colombia cerca de 340.083 niñas y adolescentes están o han estado casadas o unidas, lo que tiene repercusiones negativas en el futuro de las menores. El cerebro finaliza su crecimiento a los 21 años. Construir una familia no corresponde a un menor de edad, ya que prepararse durante su juventud es lo que le permitirá alcanzar la madurez emocional, social y laboral que tendrá a lo largo de su adultez. Según el Instituto de Bienestar Familiar, para marzo de 2022, 373 niñas menores de 14 años fueron puestas bajo protección del ICBF por convivir en una unión temprana, lo que refleja que hay muchos menores en esta situación. Por esto buscan a través de proyecto de ley prohibir el matrimonio con menores. Busca liberar a las jóvenes, a las niñas, de ese yugo conyugal que se vuelve casi que en una esclavitud moderna. Este proyecto de ley para que en el Código Civil colombiano no se permita el matrimonio entre y con menores de edad. Es eliminar el consentimiento que está en el Código Civil. Esta iniciativa será discutida en su tercer debate al inicio de las sesiones legislativas. Audiencias, foros, debates y un trabajo articulado con la academia, gremios, colegios médicos y otros actores de la sociedad civil hacen parte de la labor de la Comisión de Salud Mental del Senado durante esta legislatura. Su trabajo continuará en la próxima con nuevos retos. Tener la salud mental en la agenda pública y despertar el interés para articular estrategias que incluyan la educación socioemocional en la cotidianidad de los colombianos son parte de los retos que viene trabajando la Comisión Accidental de Salud Mental del Senado y que continuarán en la próxima legislatura. Consolidar lo avanzado, consolidar este clima de disposición, esta buena apertura que hoy tenemos para discutir estos temas que eran la cenicienta de los temas. Avanzar en consolidar el control político con los ministerios y con las entidades tomadoras de decisión y avanzar en la consolidación de que la agenda pública legislativa que estamos discutiendo, que está siendo aprobada o va a ser aprobada, se materialice y se vuelva realidad para que no sea letra muerta. Según cifras del Ministerio de Salud, 44,7% de los niños y jóvenes en el país presentan algún tipo de afectación en su salud mental. Los suicidios de los jóvenes, también los suicidios de niños, que esto toca muy fuerte a las familias y que muchos de esos son derivados de una cantidad de programas que también, por todo lo que representa la virtualidad, los teléfonos, etcétera, por eso también un llamado muy especial a los maestros y a los padres de familia para que le controlen eso a los niños muy pequeños. Vincular las experiencias significativas en esta materia contribuirá a la prevención y promoción de la salud mental en todo el país, por lo cual la comisión seguirá trabajando para que se pase del diagnóstico a la acción legislativa. Según el Ministerio de Ambiente, Colombia es uno de los países más vulnerables a sufrir impactos por cuenta de las inundaciones, deslizamientos, avalanchas e incendios. Una cátedra en educación en sostenibilidad ambiental busca capacitar a estudiantes y servidores públicos para enfrentar estos riesgos.
Desde 1914 se han presentado 67.789 emergencias ambientales en el país, siendo las inundaciones el mayor fenómeno registrado con 20.085 casos. Es por esto que una iniciativa busca educar para enfrentar el cambio climático y el riesgo de desastres. Busca impactar a todos los jóvenes de los colegios públicos y privados del país, inclusive la educación superior, para incluir una cátedra de desarrollo sostenible que implique también el conocimiento profundo de lo que es el cambio climático, los fenómenos de la niña, el niño. La iniciativa establece que todos los funcionarios públicos elegidos por voto popular y los servidores públicos deberán capacitarse sobre estos temas ambientales. Desde la primera infancia y todos los ámbitos educativos, hasta incluso los servidores públicos, van a tener la posibilidad de capacitarse, de conocer las diferentes implicaciones que tiene el cambio climático para nuestra vida. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 20 millones de personas han sido damnificadas por inundaciones en Colombia, siendo los departamentos de Bolívar, Chocó y Magdalena los más afectados. Por esto, expertos ven oportuna esta propuesta. Esas potenciales soluciones o condiciones de cambios comportamentales que necesitamos son mucho más fáciles de implementar en la medida en que nosotros podamos dar a conocer a esas personas desde muy temprana edad la importancia del problema. Los contenidos académicos de esta formación serán definidos por el Ministerio de Educación en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Los rellenos sanitarios de basuras de Carrasco en Bucaramanga y Doña Juana en Bogotá tienen las alarmas encendidas en el país. El primero ya está lleno y al segundo le quedan menos de 3 años de vida útil. Según información allegada a la Comisión de Servicios Públicos del Senado de la República, al relleno sanitario de Doña Juana a diario entran 5.950 toneladas de basura. Por eso solo le quedan menos de 3 años de vida útil y 94 de 260 rellenos que existen en el país están en iguales condiciones. Es importante que de manera rápida se pueda migrar hacia un nuevo esquema de aprovechamiento de los residuos sólidos en nuestro país. Creo que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República deben ocuparse del tema. Estamos dispuestos a hacer ejercicios de cultura ciudadana, a construir precisamente con la formación de civilidad, pero se requiere con urgencia que el Gobierno Nacional a través de sus ministerios tome cartas en el asunto y poder solucionar una problemática que ya es evidente. El cálculo para proyectar de cuánta área deben ser los botaderos no se puede hacer, pues el censo está desactualizado en todos los municipios y ciudades. Además, solo el 1% de los residuos se utilizan para la generación de energía, biogás y compostaje. Pues viene trabajando en fortalecer la economía circular, en darle herramientas a los alcaldes, a los gobernadores en cuanto a financiación, porque es una papa caliente que hoy están en los entes regionales. Por eso desde el Senado, aunque transita una ley para dar solución a esta problemática, también hacen un llamado para que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio de Medio Ambiente se unan al trabajo y se pueda conjurar cuanto antes esta crisis en el país. Una de las problemáticas de las regiones más apartadas del país es el acceso a Internet. En ocasiones porque dueños de predios no dejan instalar antenas o simplemente no dejan que pase la señal de Internet. Por eso se busca que estas antenas sean declaradas de utilidad pública. Aunque suene raro, en Colombia hay sitios de la geografía colombiana donde nunca ha llegado el Internet y en 17 de los 32 departamentos del país, menos del 50% de la población tiene acceso a este servicio. Esta nos permite no solamente el desarrollo social, el desarrollo humano a través de la posibilidad de que la gente acceda a la educación a través de la conectividad, sino también el desarrollo económico en cada uno de estos territorios. En Bichada solo el 4.6% de su población tiene Internet, Baupés 10.6%, Chocó el 14.6%. Por eso desde el Congreso, con una ley, se busca que la Internet llegue a todos ellos, declarando las redes de telecomunicaciones de utilidad pública e interés social. Los colombianos van a poder tener la posibilidad de contar con que se puedan expandir las redes de comunicaciones lo más pronto posible y todos puedan cada día más tener mejores oportunidades, especialmente en la ruralidad colombiana. Este proyecto tuvo una votación unánime y pasará ahora a sanción presidencial para que, abaratando los costos, la Internet llegue a todos los rincones del país.
Evitar la discriminación, la deserción escolar y la negación del derecho a la educación es una de las cosas que busca la nueva ley que protege los derechos de los estudiantes gestantes y lactantes en todas las instituciones educativas del país. De acuerdo con cifras del DANE, en 2022 se registraron 97.265 embarazos en menores de 18 años. A fin de brindarles las condiciones necesarias para que puedan seguir estudiando, una iniciativa busca que haya facilidades académicas y de esta forma proteger su derecho a la educación. También les permite que las instituciones garanticen el acceso al derecho a la educación que ellos deben tener en su condición de adolescentes en Colombia y que las circunstancias de un embarazo adolescente no les prive la oportunidad de poder formarse. La iniciativa propone la creación de un programa de flexibilización educativa y de formación virtual para las gestantes y lactantes de todos los colegios públicos y privados y de las universidades del país. No permitir que existan limitaciones o que existan discriminaciones a mujeres lactantes o gestantes y eventualmente a padres que tengan derecho a la licencia por paternidad. La nueva ley establece sanciones a las instituciones educativas que impidan que estos estudiantes continúen con su formación académica o que les cancelen su matrícula. Podemos permitir que instituciones públicas o privadas vulneren el derecho a la educación con la imposición de fallas académicas o cancelación o aplazamiento por esta situación. El Ministerio de Educación elaborará un plan para fomentar el acceso y permanencia de estos estudiantes en los diferentes niveles de formación educativa, el cual contará con convenios para fomentar el acceso de esta población a programas de educación superior. Y ojo a esta cifra, al menos 9 millones de toneladas de frutas, verduras y tubérculos se desperdician en Colombia. Pues bien, para que estos alimentos no se sigan desperdiciando, pasa a sanción presidencial la iniciativa que le rebaja impuestos a quienes donen alimentos. La nueva ley promueve la donación de alimentos y la seguridad alimentaria para ayudar al objetivo de hambre cero en Colombia. Según cifras del DANE, 13 millones de colombianos comen menos de 3 veces al día y son muchos los alimentos que se desperdician. Para que estas personas que no tienen la posibilidad de comer 13 veces al día puedan tener ahora esta opción con la recuperación de estos alimentos que antes los destruían y ahora se van a poder donar. Con lo que se desperdicia de comida en Colombia, se podría alimentar 15 años a La Guajira en desayuno, almuerzo y comida. Los alimentos que más se desperdician son frutas y verduras, al menos 6 millones de toneladas al año. La iniciativa incentiva la donación de alimentos, deduciendo un máximo de 36% en impuesto tributario en renta para personas y empresas que donen alimentos. Hoy el incentivo es al revés. Nosotros nos reunimos con la DIAN, nos reunimos con Hacienda, los convencimos de lo importante que es esta lucha frontal contra el hambre. Para aplicar el beneficio tributario, las donaciones deben ser entregadas a los bancos de alimentos reconocidos con personería jurídica. Se espera que con la ley el desperdicio de alimento en Colombia se disminuya un 60% y que se brinde alimento al menos a 5 millones de personas. Y ahora Claudia Martínez nos cuenta lo que está sucediendo en Políticamente en Redes. Buenas noches. Desde el Congreso de la República, estas fueron las opiniones en redes sociales luego de la llegada de los nuevos ministros de cara a la segunda mitad del mandato del presidente Gustavo Petro. Para la senadora Berenice Bedoya, es preocupante los constantes cambios de ministros en el gobierno de Gustavo Petro. Seguirá la incertidumbre y la inestabilidad económica. Desde el Partido Comunes, el senador Pablo Catatumbo espera que el ingreso de los nuevos ministros al gabinete puedan acelerar las reformas sociales que tanta falta le hacen al país, en especial agilizando temas como la reforma rural integral. Varios gremios del sector lechero han alertado sobre una inminente crisis atribuida a la disminución del consumo de leche a nivel nacional. Recientemente, el senador José David Name dijo que en las cifras informadas por Asoleche muestran la caída del consumo de un 9% en el 2022 y un 6% en el 2023, lo que quiere decir que la preocupante situación del sector lácteo afecta seriamente la sostenibilidad de la cadena productiva, la economía y la seguridad alimentaria del país. El senador Richard Fuelantala, quien ha estado al tanto de este tema, le pidió a la nueva ministra de Agricultura atender con urgencia la peor crisis del sector lácteo colombiano.
Él dice que la leche se paga a bajo precio y en varias zonas del país se está regando. Y para el cierre, el presidente del Congreso, Iván Name, nos invita a cambiar nuestros hábitos eliminando o disminuyendo el uso de bolsas plásticas. A propósito de la conmemoración que se realizó esta semana sobre el Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas. Él dice que es el momento ideal para empezar a prepararnos para la salida de 8 productos plásticos por la Ley de Plásticos de un Solo Uso, que iniciará su implementación el próximo 7 de julio. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Claudia. Y a partir de ahora, los zoológicos, los acuarios y los parques temáticos con animales podrán convertirse en centros de conservación e investigación sobre biodiversidad. Esto con el fin de proteger y conservar la fauna silvestre que está en riesgo de extinción y que, de acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente, son 1.302 especies. Muy bien, y con esta noticia nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. En nuestro país hay 18 zoológicos, ocearios, acuarios, aviarios y bioparques que albergan a más de 15.000 animales de diferentes especies. Lograr que estos lugares se conviertan de manera voluntaria en centros de conservación dedicados a la investigación sobre biodiversidad, educación ambiental, bienestar animal y que apoyen la rehabilitación de la fauna silvestre es lo que se busca con una nueva ley aprobada en el Senado. Que aquí se presenta un grave problema de tráfico ilegal y estas especies pueden ir al cuidado en los centros de conservación. Solo entre 2010 y 2019 fueron rescatadas 114.000 especies y en 2020 fueron más de 19.500 especímenes. Con la iniciativa se propone que estos lugares cumplan con los estándares de bienestar animal, seguridad, investigación, educación, conservación y sostenibilidad reglamentados por el Ministerio de Ambiente. Que sean condiciones mucho más apegadas al bienestar en términos de garantizar que tengan unos espacios adecuados para su movilidad, socialización y segundo, que el énfasis ya no sea tanto el entretenimiento, sino más el desarrollo de investigaciones. Quienes decidan convertirse en centros de conservación podrán acceder a incentivos económicos provenientes de autoridades ambientales y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es el reconocimiento a las entidades que hemos venido trabajando intensamente en la protección y conservación de la fauna silvestre nativa de Colombia. El Gobierno Nacional creará un fondo para la conservación animal que será administrado por el Ministerio de Ambiente y que se mantendrá con donaciones de personas naturales, jurídicas y con recursos de cooperación internacional.